¿Qué tal, bendito hermano y hermana en Cristo Jesús? Les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Bienvenidos a una bendita enseñanza más del amor y la sabiduría de Dios. Yo le doy gracias a Dios y espero que usted me acompañe en esta oración por su fidelidad de nuestro Señor Jesucristo en estos últimos tiempos, a los poquitos que quedamos en el planeta Tierra, y que tengamos día con día su sombra, su amparo, su protección y todas estas riquezas a los que con temor, con temblor, con fe, con hambre, con sed de justicia, venimos a poner oído espiritual a sus benditos mandamientos y a poner diligencia para ponerlos en práctica. Bienvenidos, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, y que la presencia de Dios esté con cada uno de ustedes para poder entender, para poder discernir este bendito lenguaje que no es terrenal, sino es espiritual, y que para ello Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos vino a sacar de la carne y nos vino a resucitar y a ser seres espirituales para tener acceso a este bendito camino. Son los deseos de Dios por medio de este su siervo. Yo he orado y pedido a Dios, le he suplicado a Dios para que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, que me permita hablar con denuedo su bendita palabra, hermano, la verdad. Siempre con todo temor delante de Dios. Él conoce mi corazón, para no meter alguna piedra de tropiezo, para no meter algo que tuerza las Escrituras y que no sea para edificación, sabiendo que va a haber un juicio y que el juicio empieza por nosotros, por su casa, sabiendo que hay un lago de fuego y una vida eterna. Así también he pedido por usted, bendito hermano y bendita hermana. He pedido para que Dios, a los que vienen conforme a su pacto, les dé entendimiento, toque sus corazones. He pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso. Para los que estén predestinados y ordenados por Dios para el llamamiento celestial en estos últimos tiempos, bendito hermano y bendita hermana, he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Uruguay, en Venezuela, en Argentina y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así me pongo a los pies de mi Señor Jesucristo para continuar con la enseñanza número 56 de Libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 6. Vuelvo a repetir, el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 6. Bien, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que una vez que Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y los pasó por el Mar Rojo, a todos los que participaron del Cordero Pascual, de la sangre en el dintel y del pacto del paso del Mar Rojo, y pasaron del otro lado del mar, fueron probados, fueron acercados al monte, se les dio una ley, subió Moisés al monte y se le dieron todas estas leyes que hoy, como una sombra, Dios nos permite, por medio de su bendita presencia, comprobar cuál es el pacto verdadero para lo cual hemos sido llamados, como una sombra de lo que iba a venir. Ayer veíamos cuáles son las ofrendas que tenemos que ofrecer a los que voluntariamente se acercan, a los que voluntariamente entran por la puerta de redil, a los que son mansos, a los que se dejan amar por Dios por medio de los instrumentos
que tienen el amor de Dios, a los que podemos dar nuestras vidas para que aprendan la bendita palabra y cómo es que le tenemos que ofrecer a Dios estas ofrendas. Ya vimos lo que es ofrenda. También debemos de ofrecer en el sacrificio, ofrecerle a Dios estas ofrendas. Aquí en el 6 dice, aceite para el alumbrado. Así, bendito hermano y bendita hermana, dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, alumbre vuestra luz. En el Antiguo Testamento, el alumbrado era por medio de un aceite, que era un tipo de combustible, y que en todo momento tenían que estar velando el que estaba a cargo de los candelabros, de que no se acabara el aceite y que tuviera prendida siempre la luz. Así también Cristo Jesús en el Nuevo Testamento nos dice, yo soy la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Recuerde también, bendito hermano y bendita hermana, que si nosotros pecamos, se nos acaba la luz como las vírgenes insensatas, que se les acabó el aceite porque durmieron. Y cuando vino el esposo, las insensatas se quedaron, más que las que se levantaron y arreglaron sus lámparas, se les abrió la puerta. Así que nosotros debemos de ofrecerle a Dios ofrendas en sacrificio, como lo vimos ayer con las pieles de carnero, con el lino fino, carmesí, todo lo que hemos estado viendo proféticamente, bendito hermano, y que estamos profundizando y que la presencia de Dios nos permite para que sepamos cuál es la verdad, para que sepamos cómo está de mugrosa hoy las enseñanzas de Satanás que engañan disfrazándose de ángeles de luz, que no predican la verdad. Entonces, aceite para el alumbrado. Así que para que yo pueda ofrecer una ofrenda a Dios con aceite, debo de exhortar, amonestar, redarguir, corregir, enseñar, cuidar a la ovejita a que no contrite el Espíritu Santo, a que no apague el fuego de Dios. Y lo debemos de presentar con la llenura del Espíritu Santo para que Él sea un obrero y alumbre. Porque esas son las ofrendas que Dios acepta, como la de Abel. Recuerde que yo le decía ayer, como la de Abel, que ofreció lo mejor de sus ovejas, no como su hermano que lo mató, Caín, ¿verdad? Que ofreció no sacrificios a Dios, no ofrendas a Dios, porque si a nosotros Dios nos ha tomado del mundo y en su amor nos dio una forma y nos permitió llegar a la estatura del varón perfecto, a los que creímos, a los que no regresamos para atrás, fue precisamente para ofrecerle sacrificios, para ofrecerle ofrendas, pero conforme lo dice aquí, no conforme hoy, se las ofrecen en la mayoría de las congregaciones. Gente que no está vestida de color púrpura, gente que no está vestida de carmesí, que ya vimos lo que es, gente que no tiene el lino fino, gente que no está muerta y el pelo de cabra como lo vimos, y pieles de carneros teñidos, no los presentan en la cruz, no los presentan muertos, no los presentan con vestimenta, no los presentan con luz. Y recuérdeme, mi hermano y hermana, esas iglesias donde no presentan estas ofrendas a Dios, son ciegos, no tienen luz, guiando a ciegos, porque no tienen luz. Entonces, sí es muy importante, yo como representante por la misericordia de Dios, yo tengo que ofrecer esto. Así lo tengo que ofrecer, hermano. Y para un hermano o una hermana que ame este camino, que sea manso, que reciba el amor de Dios, que es dar mi vida todos los días, que tenga hambre y sed de justicia y que yo le pueda dar por gracia lo que recibí por gracia,
enseñándole, llorando, alegrándome, viviendo todos los días con esta persona, pues bueno, una vez que ya creció, una vez que termine su discipulado, entonces puedo ofrecerle a Dios esta bendita ofrenda y esa es la que llega como olor grato, santo y agradable a Dios. Entonces, con aceite para el alumbrado, para que alumbre, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Ahora, especies para la especie de la unción. Especies que son las especias que se utilizaban eran olor fragante, porque el incienso aromático, hoy conocemos, ¿verdad? En el mundo hay muchas partes donde venden incienso. Aquí hay tiendas donde venden incienso, que son unas varitas que se prenden con el fuego y que humean y se ponen en lugar para que llegue el olor arriba. Generalmente el incienso se pone en lugares bajos, para que suba. Si yo quiero, por ejemplo, en esta habitación, en este cuarto, perfumarlo con incienso, el incienso yo lo voy a poner abajo, en un incenciario, para que cuando lo prenda, el humo suba y llegue. Ahora bien, hay inciensos de muchos olores. A mí hay algunos que me molestan, que utilizan los hippies, que de hecho son baratos. En aquel entonces el incienso bueno era muy costoso, era aromático y era muy costoso. Pero simbólicamente, bendito hermano, ¿qué es esto? Bueno, cuando tenemos luz, cuando tenemos la unción, cuando tenemos el Espíritu Santo, cada obra que nosotros hacemos por medio de Dios sube como olor grato desde aquí abajo, en este cuerpo humano, porque no somos de abajo, estamos abajo, pero no somos de abajo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero mientras estemos aquí en el cuerpo humano, nosotros, cada obra que hagamos, dice la bendita palabra en Apocalipsis, que las obras de los santos suben como olor grato. Yo por eso le concuerdo, bendito hermano, a los que han leído. Porque la palabra es para hermanos en Cristo Jesús, no para pecadores. Los que han leído. En Apocalipsis dice que las obras de los santos suben como olor grato, fragante a Dios. Entonces habla de las obras. El incienso tiende a subir. Así que no es por obras por lo que yo me voy a salvar, sino es por la unción. Las especias de la unción, cada obra que yo haga con el amor de Dios es buena mediante Dios, porque el fruto de Dios es una obra que da vida. Entonces, cada obra que hacemos, desde predicar, desde enseñar, desde dar la vida, exhortar, amonestar, poner el ejemplo en la cruz, cada obra que nosotros hagamos está llegando como incienso desde aquí abajo, aromático para Dios. Así tenemos que ofrecer la ofrenda. Así tengo que ofrecer yo una ofrenda a un hermano que empezó, a un hermano que se dejó amar, a un hermano o una hermana que perseveró en la cruz y que tuvo la vestimenta, murió, que tenga la llenura de la unción del Espíritu Santo para que pueda hacer las obras de Dios y esas obras suban como olor grato a Dios. También lo tengo que ofrecer, o tengo que ofrecer en la ofrenda, piedras de onis y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Piedras. Yo le enseñaba siempre, aquí tengo a la mano, ¿verdad? Precisamente para las enseñanzas. En el Antiguo Testamento, las piedras del éfod o del pectoral que utilizaba el sacerdocio eran 12 piedras preciosas: onis, zafiro, esmeralda y otras muchas otras piedras. Ahora, ¿cómo las voy a ofrecer, Dios? O más bien, ¿cómo las voy a ofrecer o cómo las puede ofrecer alguien que sea un obrero?
¿Cómo puede ofrecer esa ofrenda a Dios y qué significa el día de hoy? Mira, hermano, todo es simbólico. Los reyes de la tierra en sus casas tienen riquezas y muchos tienen piedras preciosas, piedras únicas, como la reina Isabel que murió, como Carlos III, como todos los reyes de la tierra tienen brillantes únicos, tienen brillantes rosados, brillantes canarios, brillantes negros, diamantes, pero de quilatajes muy grandes. Tienen zafiros de las mejores, esmeraldas. De igual manera Dios es un rey, no me voy a cansar de decírselo, hermano. De igual manera Satanás es otro rey. Entonces, yo no le puedo ofrecer a Dios. Mire, le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que a mí, en alguna nación, la cabeza de la nación, sea presidente o sea rey según la nación, me llame para darme una obra muy cuantiosa, que me deja mucho dinero, y me dé una obra como jefe de gobierno o como gobernante, que me dé una obra. Ahora, yo, si es su cumpleaños o si hace una fiesta, no voy a llegar a regalarle un reloj de Tepito o de China. No. Y más que gano y me dio para poder ganar bien. Le voy a ofrecer un reloj Cartier, un Patek Philippe, un Rolex. Le voy a ofrecer una alhaja Cartier, un brillante, algo que yo sé que guardan los reyes y que le gustan. Un regalo digno. De igual manera yo no le puedo ofrecer a Dios hojarasca. Como dice en Hebreos, que si la obra de uno es de hojarasca, de madera se va a quemar. Yo no le puedo ofrecer al rey cualquier cosa. Le tengo que ofrecer oro y piedras preciosas. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace eso? Muy bien. Con la unción que Dios me dio mediante el discipulado y el crecimiento, cuando me dio la llenura y me tuve el privilegio de ser un ministro, entonces tengo el amor, tengo el poder de Dios para dar mi vida, para trabajar y amar con esta ovejita, para que el día de mañana, como dice Pedro, en las epístolas de Pedro, que nosotros somos piedras vivas para que otro sobreedifique sobre nosotros. Como también simbólicamente, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? A Simón, Simón, ya no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar Pedro, que significa piedra. Y dijo, y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Claro que no nada más sobre Pedro, ¿verdad? Estaba poniendo un ejemplo, Cristo Jesús. Entonces, nosotros somos piedras, la piedra principal y la piedra preciosa, la principal es Cristo Jesús. Piedra preciosa, dice la Biblia. Piedra rechazada, ciertamente por los edificadores, pero preciosa para Dios y para todo aquel que en él cree. Pero piedra de tropiezo para los que no creen. Entonces, el mismo Dios simbólicamente presenta a Cristo como una piedra preciosa, porque fue el mayor tesoro de Dios, una piedra que alumbra, una piedra que resplandece, una piedra preciosa para Dios, por las obras que Cristo Jesús, y una piedra que el creyera en él y edificaré su obra en él, iba a crecer. De igual manera que dijo Cristo Jesús, que nosotros también íbamos a ser piedras, que si alguien me llevaba o me pedía llevar la carga, la llevara 2 millas. Recuerde que vimos ayer o antier sobre las columnas, hermano, que es lo mismo, piedra, columna es lo mismo, pero piedras preciosas, porque el onis son piedras y piedras de engaste para el éfod. Las piedras de engaste que se añadían al oro son piedras que vienen en el Levítico, piedras de esmeralda, zafiro, cornalina, jaspet, onix, piedras preciosas. Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, es como tengo que ofrecer yo con la vestimenta hoy, ya no física de un sacerdote, como una sombra de lo que iba a venir, con lino fino, color púrpura, con el manto, con la túnica,
con el éfod, con la mitra, con toda la vestimenta, con el calzado, ya no, con los calzoncillos, ya no los vamos a presentar así. Es una sombra. Ahora lo tengo que presentar espiritualmente para que cuando Dios vea que por el trabajo y el amor de Dios por medio de una verdadera iglesia o de un verdadero siervo que está ofreciendo estas ofrendas, Dios se agrada en esa ofrenda, Dios la va a tomar, hermano, para que sea luz, para que dé por gracia lo que recibió por gracia. Ahora, dice en el 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Qué hermosa profecía. Primeramente, nuestro Señor Jesucristo. Aquí cuando habla de un santuario, habla de una casa, habla de una habitación para Dios. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir, Dios, el primer templo que Dios permitió como una sombra de lo que iba a venir, una vez que salieron de Egipto, se le dio el mandamiento a Moisés y se le mostró un modelo del tercer cielo, donde habita Dios, para que hiciese un tabernáculo movible, que era el lugar donde iba a morar Dios todo el tiempo que este pueblo estuvo en el desierto. Y había un lugar santísimo, un lugar santo, había un atrio, había fuente de bronce y todos los elementos y los instrumentos que Dios permitió para que se metiera en el lugar santísimo el arca del testimonio que representaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento y que Dios habitó ahí. Ya posteriormente, una vez que el pueblo entró a la tierra de Canaán, una vez que después de varios siglos echaron a todos los cananeos y se adueñaron de la tierra de Canaán que hoy es Israel, entonces Dios permitió en el tiempo de los reyes a Salomón edificar el primer templo ya no movible, sino el templo ya en un lugar en Jerusalén, en el monte. El templo que tuvo el privilegio Salomón de edificar, donde también habitó Dios en el lugar santísimo, en la caja de acacia. Y luego sabemos que hubo una temporada que pecaron y pecaron y pecaron en el tiempo de los reyes, que es cuando Dios levantó profetas como a Jeremías, como a Isaías, como a Elías, como a Eliseo, como a Ezequiel y a muchos otros profetas. En todo ese tiempo que el pueblo estuvo peque y peque y peque y que venía un rey y otro rey, tanto de Israel como de Jerusalén, hasta que Dios profetizó por medio de Jeremías, que fue uno de los últimos profetas antes de la deportación, que si no se arrepentían y volvían a Dios, Dios iba a permitir al rey de Babilonia, al rey Nabucodonosor, venir al pueblo, llevarse los cautivos y destruir el templo que había edificado Salomón. No se arrepintieron y así fue. Viene la época de las lamentaciones. Después de 70 años de lamentarse y de que todo ese pueblo que pecó murió, y después de 70 años salieron hijos que nacieron en Babilonia, entonces Dios permitió hacer un segundo templo por medio de Nehemías y de Esdras, y lo levantaron. Ese templo tan impresionante que le enseñaban sus discípulos a Cristo Jesús y que Cristo Jesús profetizó que no iba a quedar piedra sobre piedra. Un templo impresionante, donde hoy quedó parte del templo, un muro que se llama el Muro de las Lamentaciones.
y que de igual manera adoraron los judíos por mucho tiempo en ese segundo templo, pero de igual manera volvieron a pecar, volvieron a transgredir la ley, y después, 70 años después de nuestro Señor Jesucristo, ese templo fue destruido. Y cuando vino Cristo Jesús, vino a levantar no un templo con manos humanas, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino vino a levantar un templo, un santuario, porque es lo que estamos viendo, el santuario. Vino a levantar un santuario con su vida, que es la iglesia, para que Dios more dentro de nosotros y podamos manifestar su luz y podamos tener el fruto de Dios a los que verdaderamente somos el templo de Dios, como dice en Corintio. ¿O no saben que vuestro cuerpo es el templo del Dios vivo? Entonces, fíjese qué hermosas palabras proféticas, porque todo esto Dios lo permitió como una sombra. Recuerde, bendito hermano, todo esto fue físico, todo esto lo hicieron, sí, efectivamente, pero con una enseñanza. Entonces, fíjese bien lo que dice aquí, y harán un santuario para mí. Ahora, harán, primeramente Cristo Jesús. Ahora, ese bendito poder que Cristo Jesús trajo de edificar con su vida templo, que es la iglesia, ¿qué cree? ¿Se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, cuando Jesús hacía maravillas, cuando hacía prodigios y sus discípulos se quedaban con la boca abierta? ¿Qué les dijo? ¿Por qué se maravillan? ¿Ven esto que estoy haciendo? Ustedes harán más grandes maravillas y más grandes señales de las que yo estoy haciendo. A los seguidores. Bueno, si Cristo Jesús sanaba ciegos, hoy nosotros podemos sanar ciegos, pero ciegos espirituales. Y es mayor que sanar a un ciego de carne. Si Cristo Jesús sanó sordos, como una sombra de lo que iba a venir, hoy nosotros sanamos sordos, pero sordos de carne. Y por medio del amor de Dios, los sana Cristo para que tengan oído espiritual. Hoy también resucitamos por medio del bautizo. Hoy también levantamos paralíticos. Hoy también damos boca a los mudos. Y esto es trabajar para ofrecerle una ofrenda a Dios. Ahora, de igual manera nosotros también estamos trabajando para edificar el templo de Dios, como dice en Efesios. Yo siempre le voy a concordar. Dice que la iglesia bien coordinada o el edificio bien coordinado va creciendo hasta ser morada del Espíritu Santo de Dios. Así lo dice literalmente. Entonces, aquí está hablando de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es, aparte de vestirlos de lino fino, aparte de ungirlo, todo va conllevado a lo mismo, bendito hermano? Esta es una verdadera iglesia, este es el ministerio y la obra que tenemos que hacer. Que estas ovejitas que son mansas y se dejaron a amar, lleguen a ser el santuario, el templo de Dios. Lleguen a ser el santuario de Dios. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Como la bendita palabra de Dios dice, Cristo Jesús está en medio, Dios está en medio de la iglesia, está en medio de nosotros, está en cada uno de nosotros. Palabra cumplida el día de hoy a los que le aman, a los que... Y recuerda que estamos viendo, hermano, estamos viendo el pacto de las ofrendas que le tenemos que dar a Dios. Dice en el 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo vas a hacer. Porque, bendito hermano y bendita hermana, vamos a ver algunos simbolismos más adelante de cómo era el templo y todos los simbolismos que tiene. Porque todo lo que llevaba desde las cortinas, desde las figuras, desde la fuente de bronce, de las puertas, los dinteles, los postes, el techo con
pieles de cabras, con pieles de animales. Todo tiene un simbolismo, hermano. Con madera, la caja de acacia, todo tiene un simbolismo que si Dios me lo permite, cuando lleguemos, pues lo vamos a ir profundizando y analizando conforme a la palabra y sobre todo, hermano, siempre concordando para que no le quede ninguna duda, como a mí o Dios me permite estar concordando con el Nuevo Testamento, ¿no? Pues yo siempre concuerdo. O que no saben que sus cuerpos es el templo de Dios, salgan de ellos, pueblo mío, y no te con inmundo. Así lo dicen Corintios. No, es que nosotros somos el templo de Dios. Casa habitación, la iglesia. Bueno, dice, fíjese bien, para poder yo, bendito hermano y bendita hermana, como siervo, junto con hermanos en Cristo Jesús, que me estén ayudando en la obra, así como Noé se le hizo que hiciera un arca, no la hizo como se le pegó su gana. No. En Génesis, los que han dado un seguimiento, sabemos perfectamente bien que Noé en todo momento fue instruido por Dios paso a paso para las medidas, para la altura, para la anchura, para el tipo de material, para el tipo de puerta, para el tipo de ventana. En todo momento, Noé nunca metió su razonamiento para cuestionar a Dios y decirle, ay Señor, si voy a habitar ahí todo el diluvio, permíteme hacer otras ventanas para asomarnos, permítenos hacer otras cosas más cómodas para estar nosotros más cómodos, ¿no? Sino que Noé cerró su boca, escuchó, porque esa es la sabiduría, enmudecer, escuchar a Dios, creer y hacer. Así que Noé terminó el arca porque fue obediente conforme a lo que se le mostró. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, en esta obra, yo no puedo meter mis razonamientos para instruir, para enseñar, para corregir. No, yo debo de estar como ministro totalmente al mandamiento de Dios, conforme Él me lo manda, para que haga y el diseño que Él quiere, cuando se lo presente como ofrenda, para que cuando le presente el santuario, vestido de púrpura, de carmesí, con pieles, con unción, conforme me lo dijo, lo acepte Dios y le sea como olor grato y me diga, sí lo acepto. Porque hoy, bendito hermano y bendita hermana, ¿cuántos quieren ofrecerle a Dios? ¿Con escuelas teológicas? ¿Y cuántos quieren ofrecerle a Dios sacrificios como los que ofreció Caín? O como los que dicen en Malaquías, profetizando a la falsa iglesia. ¿Qué dice en Malaquías? ¿Por qué me ofreces el animal ciego? ¿Por qué me ofreces el animal enfermo? A ver, ve y ofréceselo a tu rey a ver si lo acepta. A mí no me ofrezcas animales ciegos ni enfermos. Entonces, ahí vamos viendo, bendito hermano, cómo debe de ser el diseño. Conforme a todo lo que yo te muestre. Ahora, muy importante. Conforme a todo lo que yo te muestre. ¿Por qué? El juicio de nosotros, de los representantes, va a ser, si yo transgredí su ley, muy duro, porque me va a decir Dios, te mostré, pudiste ver, y aún así no lo hiciste. Entonces, aquí a los que nos mostró, a los que pudimos ver algún día, y por este temor debemos de estar, porque lo que yo enseño, lo que me ha mostrado Dios, y conforme he creído y lo he hecho, quiero decirle como testimonio que ha funcionado perfectamente bien, porque gracias a Dios, como le he dado testimonio, para gloria de Dios, aquí hay ovejitas y que ya son siervos, que ya están en la cruz, que ya son templo de Dios, que ya son habitación de Dios, que ya dan palabra, que ya tienen un ministerio. Pero ¿sabe qué? No fue con mis razonamientos, no fue con mi sabiduría, para que toda la gloria sea para Dios. Entonces por eso dice, conforme a lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. El diseño.
Bueno, vamos al versículo 10, bendito hermano y bendita hermana. Dice la palabra en el 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Ahora, todo esto concuerda con lo que acabamos de ver arriba, bendito hermano y bendita hermana. Mire, esta arca de madera, llamada el arca de la alianza o el arca del testimonio en la antigüedad, que todos los que no tienen discernimiento, tanto en el mundo como los que también se dicen y se jactan de conocer a Dios, muchísimos, esta arca del testimonio la siguen buscando hasta la fecha como locos. Algunos dicen que está en Turquía, otros dicen que están en otro lugar, y muchos aseguran tenerla, pero no la enseñan. Bueno, bendito hermano, recuerde que en el Antiguo Testamento lo que Dios permitió siempre nos dice la palabra que es una sombra de lo que iba a venir. Hoy estamos aprendiendo con todas estas enseñanzas el pacto de Dios para con los que hemos alcanzado una estatura, para con la iglesia. Ahora, harán también un arca de madera de acacia. Esa arca del testimonio, antes de proseguir, yo ya la había comentado en enseñanzas pasadas y me había adelantado un poquito, pero lo voy a volver a ratificar, lo que le había dicho, ¿verdad? En el Antiguo Testamento esta arca que se va a mandar a hacer, iba a ser para estar en el lugar santísimo, en el atrio. ¿Pero qué representaba esta urna? Porque también habla de una urna, una caja rectangular, como usted va a ver las medidas, ¿va? Una caja así y así, más o menos, ¿verdad? Ahora, dentro de la urna, que llevaba una tapa también, vamos a ver más adelante todos los simbolismos, y se lo voy explicando conforme vayamos viendo, hermano. Bueno, me harás un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos. El codo era de 45 centímetros, 2 codos y medio, era lo que medía. Esto quiere decir que más o menos medía 2 metros y medio, como 2 metros 30 centímetros, aproximadamente de largo. Dice, y su altura, dice de longitud, también hará un arca de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, 45 y 45, 90, más o menos como de 80 centímetros, y su altura de codo y medio, también otros 85 centímetros. Una caja de acacia, de acacia, de madera, porque yo le dije que le iba a ir explicando esto. ¿Cuál es el simbolismo, bendito hermano? ¿Qué es lo que hoy significa que nosotros como la iglesia tengamos el privilegio de hacerle también a Dios un altar, de edificar una iglesia para Cristo Jesús? Que Él ya la vino a hacer. Primeramente a su nombre y gloria, Jesús. Pero también se nos ha delegado el poder para una obra por medio de Dios. Ahora, bien. Primero voy a sembrar la semilla al campo. El sembrar la semilla es el que lleva con los pies el evangelio de la salvación, el que está trabajando en la obra de Dios, a los que no conocen la palabra de Dios. Y cuando llegamos a un ser humano con el Espíritu Santo y le presentamos el evangelio de la salvación y está ordenado por Dios para que acepte a Cristo, el que convence en ese momento a esta persona es el Espíritu Santo de Dios para que se bautice y tome su cruz. Ahora bien, empezamos nosotros cuando entra esa semilla, entonces en el bautizo, cuando uno cree, entonces es enterrada, que es el bautizo, y esa semilla muere, que es la carne humana, que es el pecado.
Y cuando se sale del agua, sale una vida nueva, sale un ser espiritual. Y nosotros, como dicen Corintios, tenemos que encargarnos de regar y de cuidar, como dijo Pablo. Uno es el que riega, otro es el que planta, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora, nosotros lo vamos a regar dándole la palabra, amonestándolo, cuidándolo, llorando con él, consolar, etc. Ahora, va creciendo y dice la bendita palabra que cuando uno tiene fe llega a ser el árbol más grande del huerto. Un árbol, habla de un árbol. Salmos 1 habla de árboles. En el Nuevo Testamento habla del árbol bueno y el árbol malo. Ahora, cuando el crecimiento lo da Dios y es un árbol que ya creció, entonces podemos utilizarlo para usar su madera. Ese es todo el simbolismo que tiene. Porque el árbol de acacia era una especie de árbol especial que tiene significado. Entonces, con esa madera podemos trabajar para que Dios le dé una forma y hacer una urna que es nuestro cuerpo el día de hoy. Y yo no soy de oro, mi cuerpo, ahora sí como dice la bendita palabra, estamos en la carne, pero no somos de la carne. Mientras esté, ¿qué dijo Pablo? Mientras esté en este cuerpo humano, yo no confío en mí mismo, yo no confío en mi carne. Pero bueno, esta es la madera, ¿sí? El cuerpo humano, el cuerpo humano. Pero recuerde que tenemos un poder que ahorita vamos a ver. Entonces, esta es la madera, bendito hermano, que se hace una urna y es nuestro tabernáculo, es una tienda de campaña, va a ser una habitación para Dios. Ahora, las medidas. Las medidas representan, bendito hermano y bendita hermana, que para poder ser un ministro, para poder ser una urna, para que Dios me meta lo que vamos a ver dentro de la urna, para que la acepte Dios, debo de tener una medida. Y la medida es el varón perfecto. Voy a concordar con el Nuevo Testamento. La medida, porque siempre que habla de medidas, recuerde que es como una sombra. Es como una sombra. Dios va a medir el templo. En Apocalipsis dice que al final de los tiempos ya está preparado Dios para medir el templo. ¿Quién se va a ir a la vida eterna? Para medirlo. Entonces, es una de las muchas enseñanzas que Dios nos da para hablar de la perfección. La medida del varón perfecto. Ahora, ¿cuál es la medida del varón perfecto para hacer una urna? Para presentársela a Dios. Viene en Timoteo. Timoteo capítulo 2. No, creo que es capítulo 3. Donde dice que el obispo, sea cualquier don que tenga, apóstol, maestro, profesor, no importa el don, que el obispo debe de ser, ahí está la medida, irreprensible. Irreprensible es que no le pueda enseñar el pecado. Casto de sí mismo. ¿Qué es casto de sí mismo? Que sepa gobernar sus miembros. No iracundo, no con ira, no con doble ánimo. Casado una sola vez. No dado al vino. Que sepa gobernar su casa, su esposa y sus hijos. Porque si no sabe gobernar a su casa, ¿cómo podrá gobernar a una iglesia? Que tenga buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Esa es la medida para poder hacer. Y esto me lo dice a mí. Cristo Jesús vino a traer la perfección. Cristo Jesús empezó la obra. Cristo Jesús dejó la medida perfecta porque los primeros seguidores de Cristo fueron una urna cuando recibieron como lenguas de fuego a Dios dentro de ellos. Que vamos a ver todo lo que nos trae Dios dentro. Porque primeramente Cristo Jesús trabajó, elaboró con su obra para dejar esa medida y para poderlos hacer una urna. Por eso, bendito hermano, vamos a ver más adelante, de una vez le voy adelantando, esos que siguen buscando el arca como desesperados y que la quisieran tocar, están ciegos y no saben que el arca la tenemos nosotros, la verdadera, la que está hoy por fe. Bueno, vamos a ir, entonces ya le dije lo que es la medida.
Ahora, fíjese bien, o ponga atención. Y la cubrirás, primeramente Cristo, porque este mandamiento es para Moisés primero, pero también para nosotros, porque dijo, harán. Ahora, y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Ahora, la cubrirás de oro y de oro por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Ahí está. Bendito hermano y bendita hermana. Simbólicamente hemos visto que Dios toma el oro para enseñarnos sobre la pureza. La pureza es tener esta ley y no transgredir ningún mandamiento de Dios. Esa es la pureza. Y claro que para poder ser oro, pues primeramente necesito que alguien venga a la palabra y que me siente con él a enseñarle los más de 800 mandamientos que hay. Esa persona que haya pagado el precio de tomar su cruz, el precio de buscar primeramente el reino de Dios, el precio de tener hambre y sed de justicia, y que yo haya tenido el privilegio de darle mi vida, entonces, mediante la bendita palabra que se le va enseñando, y mientras él vaya aprendiendo los mandamientos de Dios que lo van alejando del mundo, entonces cada mandamiento que va aprendiendo y lo va practicando y lo va guardando en su corazón, lo va haciendo puro hasta llegar a tener todos los mandamientos, hasta que le diga a Dios, Señor, ya salí del mundo, Señor, ya estoy en la cumbre, Señor, ya soy un ángel, Señor, ya estimé todo como basura, Señor, ya puedo caminar en el mar, ¿qué más sigue? Pues ahora es amar al prójimo. Ahora, cuando haya tenido esa estatura que nosotros trabajamos, así le tenemos que presentar a Dios esa urna, oro, por dentro y por fuera. ¿Y qué es por fuera? No como los hipócritas en los tiempos de Jesús y en estos tiempos, que se presentaban por fuera como sepulcros blanqueados, como oro. Se presentaban como ovejitas, se presentaban con la cara de piedad, pero por dentro estaban llenos de huesos muertos. Eran lobos rapaces, que devoran a las ovejitas. Por fuera se mostraban piadosos con los hombres. Ahora, debe de ser la santidad por dentro primeramente, pero también con mis hechos. Porque Jesús les decía, hipócritas, ustedes vienen con los hombres para ser vistos por los hombres, pero cuando se van, pecan. Ahora no, yo solo, en la congregación, con hermanos, sin hermanos, debo de ser puro, tanto por fuera como por dentro, hermano. Y así tenemos que trabajar para presentarle esa urna, para presentarle esto que Dios nos está permitiendo enseñar la iglesia. Ahora, ya le dije lo que es oro puro, alcanzar la estatura y esa es la medida que también estamos viendo, que concuerda, tamaño espiritual puro. El obispo debe ser, y ya lo vimos, ¿verdad, hermano? Con la medida irreprensible, puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Una cornisa tenía cuernos alrededor de ella. Una cornisa. ¿Qué representa la cornisa? Mira, hermano, recordemos que los cuernos simbólicamente representan poder. El animal, un toro, por ejemplo, ¿dónde tiene su poder? Mire, en España, por ejemplo, que les gustan mucho los toros, ellos hacen eventos con toros y cuando hacen esos eventos, o les liman los cuernos para quitarles el filo, o les ponen en los cuernos unas cosas para que cuando lleguen a agarrar a una gente no la maten.
quizás la lastimen, pero no la matan. Entonces, en el cuerno está el poder del animal, igual el carnero. Satanás representa un carnero porque los carneros pelean con sus cuernos a muerte. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, entonces no es que los cuernos sea una agresión o malinterpretemos la bendita palabra. Toda la Biblia es simbólica, pero la gente no lo entiende, ¿verdad? Entonces, los cuernos representan o el poder del diablo cuando son dos, o el poder de Dios cuando son cuatro. Dos reyes, dos señores, más poderosos que los seres humanos, y no que Satanás sea poderoso, sino que Dios le delegó un poder sobre los seres humanos, para los que no creen, y también para probarlos. Pero Dios es más poderoso. Y la iglesia, cuando nosotros estamos trabajando para presentarle a Dios una ofrenda, para presentarle a Dios una urna, para presentarle a Dios una iglesia, debe de ser con poder, que pueda caminar en el mar, que pueda pelear contra Satanás, porque no tenemos lucha con sangre y carne. Entonces, ahí está, y la cornisa de oro alrededor, porque cuando se acerca Satanás, órale, cornearlos, porque nosotros somos más que vencedores. Dice en el versículo 12, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado, todo de oro, puro, santo. Ahora, los anillos, déjenme ver si tengo algo aquí. No tengo algo para mostrarle, pero es como un círculo que era con un hoyo, como un anillo. Pues bueno, ¿para qué me voy? Un anillo normal, un anillo de compromiso, un anillo, pero más grande. Eran unos aros de oro que se ponían en cada esquina. Ahorita vamos a ver por qué, y le voy a ir adelantando el por qué, para qué servían esos. Porque cuando era transportada esta arca que representaba a Dios, los sacerdotes no podían tocarla, porque todavía había pecado, recuerde. El pecado fue quitado por medio de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando trasladaban el arca no la cargaban con las manos, sino que pasaban unas maderas por esos aros, de un lado a otro y de otro lado a otro, para cargarla en los hombros y que el arca fuera en medio cuando la transportaban. Porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que este tabernáculo que estamos viendo fue movible en todo tiempo. Estuvieron en el desierto, lo tenían que mover, entonces no podían tocar. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ya vemos, o qué vamos a aprender también aquí en esto, que nosotros no podemos estar en yugo desigual con el pecado, que lo santo es separado totalmente, que la urna o lo que estamos viendo aquí que va a ser la habitación de Dios debe de ser santa, intacta, alejado del pecado totalmente. Es lo que vamos a ver. Decía, ¿verdad? 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos de un lado de ella y 2 anillos del otro lado de ella. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Estas varas que le estaba también diciendo eran de acacia, de la misma madera, cubiertas de oro. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, qué representa la madera de acacia y qué representa cubierta de oro, ¿sí? Que son las que iban a transportar. Porque de igual manera, los que hoy pueden ayudar a cargar el cuerpo de Cristo Jesús son varas, también junto con la urna, que estamos unidos, porque va a representar también el cuerpo de Cristo, va a representar los dones que tenemos, igual de madera, las varas que iban a atravesar los anillos, con oro. Dice, y meterá las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas.
Ahí está, ¿sí? Entonces, era un cajón, aquí había un aro, aquí había otro aro, aquí había otro aro, aquí había otro aro, y se metía la vara por los aros de un lado y igual del otro lado quedaba para que entonces pudieran cargar el arca y no tocarla, y cargarla y llevarla. El sacerdocio era el que tenía esa misión. Bueno, estoy tratando de profundizar, resumiendo, hermano, pero todo esto tiene simbolismo si lo podemos concordar. Dice entonces, las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella nunca. Ahí se van a quedar las varas. Y pondrás el arca del testimonio que yo te daré. El arca del testimonio. Bueno, ahora bien. Y pondrás el arca del testimonio donde yo te dijere. Todo con orden, todo con sabiduría de Dios, nada con nuestra sabiduría, hermano. Todo. Harás un propiciatorio de oro fino, en cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. El propiciatorio también, que iba a estar en el lugar santísimo. Dice, y harás también en el propiciatorio, ¿no? Ya vimos dentro de la urna, un propiciatorio de oro fino, todo de oro, cuya longitud será igual de 2 codos y medio, porque el arca del testimonio medía 2 codos y medio, como ya la vimos, y su anchura de 2 codos y medio, un poquito más largo que es la tapa del arca. Dice, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Bueno, el propiciatorio, bendito hermano, cubierto también por arriba, ¿no? Del arca, que es la tapa, un poquito más ancho. ¿Qué significa esto? Que lo que va a haber adentro, hermano, porque le voy adelantando, usted sabe lo que había adentro. Adentro estaba la vara que usó Aarón para abrir el Mar Rojo y para todas las plagas que hubo en Egipto. La vara de Aarón se iba a meter en esa urna. De igual manera, se iba a meter el maná que este pueblo comió durante 40 años, que descendía del cielo dentro de la urna. Y de igual manera dentro de la urna se metió las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Y se cerró la urna. Con oro también. ¿Qué representa eso? Le voy adelantando para ir profundizando. Que nosotros cuando trabajamos conforme Dios nos dice, para presentar la ofrenda, para presentar el templo, nosotros entonces, hermano, tenemos que trabajar para meter dentro de esta urna la vara, que es el poder de Dios, que no es por obras, que es el poder de Dios. Debemos de meterle la ley, que es el Antiguo Testamento, y debemos de meter el maná, que representa el Nuevo Testamento, el pan que descendió del cielo. Eso debe de tener dentro de un verdadero siervo que ha tenido la estatura del varón perfecto, es lo que tiene que tener adentro. El Espíritu Santo, el Antiguo Testamento en su corazón y el Nuevo Testamento de oro por dentro y oro por fuera. Santidad. Recuerde, santidad. Y alejado totalmente del mundo. Entonces le voy adelantando lo que. Entonces, harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 2 codos y medio. Y harás también 2 querubines que iban a estar sobre el propiciatorio. 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás los 2, labrados con martillos. Bueno, mire, bendito hermano y bendita hermana, este versículo 18 de los querubines, la verdad me va a llevar fácil
unos 15 o 20 minutos mañana para poder explicar y concordar siempre con versículos bíblicos, siempre, hermano, para poder profundizar lo que significa esto de los querubines sobre el propiciatorio, sobre arriba, y la posición que iban a tener y todo. Porque se me ha ido la hora, ya no me va a alcanzar a explicarlo. Y usted sabe que Dios me ha mandado siempre a profundizar su palabra, a tratarla de deshebrar bien, el que tenga oídos. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, siempre se lo he dicho, y no me voy a cansar de repetírselo. Cualquier duda que usted tenga, no me tire de a loco. No piensa que me la fumé. No piensa que estoy inventando. Sea manso, hermano, si tiene hambre. Hable, comuníquese para concordarle si usted es manso, si tiene el Espíritu Santo, para concordarle cualquier duda de las enseñanzas que Dios me está permitiendo para poder saber el pacto en el Nuevo Testamento que tenemos nosotros como iglesia y los discípulos, también el pacto y el compromiso que tienen para con Dios. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo, deseando siempre que cada palabra sea de edificación para usted. Hasta mañana si Dios quiere y gracias.